¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este programa Mañanas con Café. Mi nombre es Eduardo Ibáñez y hoy voy a estar acompañándole a lo largo de todo este programa porque tenemos harta información que queremos compartir con ustedes. Pero antes queremos saludar a todos aquellos que nos están viendo a través de redes sociales, Facebook, YouTube e Instagram. Así que pueden suscribirse, también darle like, compartir este contenido y suscribirse para que también tengan más acceso a contenido exclusivo. Pues bien, vamos a comenzar rápidamente un poco hablando de la cultura en nuestro país y en específico cómo la pandemia ha afectado este sector. Pues haciendo un poquito de memoria, el año pasado pues había una programación variada de diferentes danzas, conciertos, estreno de películas en el país. Hace poco nomás veíamos en las noticias de que las salas de cine, las empresas aquí en nuestro país estaban pidiéndole al MINSA para poder ver la forma en que puedan reaperturar, ya que hacemos un poquito memoria, pues este negocio de lo que son los cines, la proyección de películas, aún no ha sido reabierta. En cambio, otros negocios, emprendimientos ya han sido reaperturados conforme eran las fases de reactivación económica en nuestro país. Pero con lo que ha pasado con el cine no ha sido así. Hasta ahora siguen cerrados y estaban hace poco pidiendo en redes sociales apoyo a los fans, a los seguidores de las grandes empresas de cine aquí en el país para que juntos puedan alzar su voz y poder ver una forma en la que puedan reaperturar las salas de cine, ya que también ha habido un tema de reprogramación de películas que el año pasado se tenían que estrenar, pero ahora van a ser pasadas supuestamente para este año, pero vamos a ver cómo se da la situación. Pero también un poquito cambiando el tema, no solamente en lo que es películas, sino en conciertos, en actividades culturales, pues ¿cuánto ha afectado la pandemia? Vamos a verlo en este reportaje. Cuando suena tu llamada me prende una llamarada que me va consumiendo y tu voz angelical me pregunta. Desde marzo del 2020, el rubro artístico cerró sus puertas debido a la COVID-19. Muchas propuestas tanto de teatro como de música han sido canceladas. Este fue el caso de la ansiada llegada del cantante Harry Styles, quien canceló su concierto en nuestro país. De igual manera, ocurrió con el concierto del grupo Guns N' Roses. No solo hablamos de artistas internacionales, sino también de artistas peruanos, como es el caso de Aaron Loaiza, un piurano que hace producciones de video de cumbia desde hace 8 años. Una de sus realizaciones más conocidas fue el video de la canción Mix Juan Gabriel de los hermanos JP. Con esta pandemia, muchos de sus proyectos en el extranjero fueron cancelados. Al no poder sostenerse con las grabaciones, ahora comparte con su esposa la gestión de la librería que tienen en Piura. Tú estarás en las horas amargas. Por ti yo Experiencias como la de Aarón son comunes. Los trabajadores estaban en paro y con un futuro incierto. Se demoran toda una vida en encontrar a su alma gemela. En cambio otras se demoran mucho más que toda una vida. Escuchar, sentir, tocar, mirar, besar, reír, amar, llorar, un deseo. La Asociación Playbill, organización dedicada al teatro musical, realizó un estudio debido al impacto que generó esta incertidumbre. Dicho estudio arrojó que más de 2.000 personas fueron afectadas por la cuarentena, debido a la cancelación de casi 4.000 funciones de teatro. Lo más lamentable de este resultado es que la mayoría depende de estos ingresos de la taquilla. Asimismo, podemos darnos cuenta que casi el 50% de peruanos se dedican exclusivamente al teatro, y el 29% de gestores o agrupaciones que hicieron preventa tuvieron que devolver 12.000 entradas. Ante ello, es importante hacernos la pregunta, ¿para qué sirve el arte y la cultura en un estado de emergencia? Pues bien, el arte y la cultura es uno de los ejes de desarrollo que nos ayuda a mejorar tanto de manera personal y nos ayuda a poder apreciar más a nuestro alrededor. Asimismo lo confirma la directora de AR Lima y gestora cultural y presidenta de la Asociación Generación Cultura en una conferencia de prensa para TV Robles. ¡Ya hay un hueco ahí! ¡Está faltando
cultura son ejes de desarrollo y progreso económico de un país y, naturalmente, instrumentos básicos informativos de identidad y transmisión de valores. En este momento es el arte por su capacidad de sensibilizar a las personas a través de la música, el cine, la fotografía, la literatura, la gastronomía, entre otras modalidades estéticas y culturales, el que nos permite traspasar los muros de aislamiento. Daltónico. Lo siento, cariño, en otra oportunidad. Entonces, el payaso. Ah, perfecto. Aquí va el primer sable, muy filoso y muy puntiagudo. Usando la frase de Rochi Castillo, podemos decir que la función tiene que continuar. Y es que luego de varios meses de incertidumbre, la creatividad y la pasión por el arte y la cultura motivó a muchos gestores, actores, cantantes e involucrados a continuar sus creaciones de manera virtual. La veo muy histriónica, intensa también. Intensa será tu abuela, faltaba más. Mira, hijita, acá tenemos padres con hijos a punto de tirarse por las ventanas de nuestro porvenir. ¿Te gustó? En realidad es la historia de dos personajes que están en medio de esta situación, en cuarentena, absolutamente solitarios. Los dos han quedado solos y tratando de resolver lo que viene. Fue así como empezó con los conciertos y obras teatrales a través de plataformas virtuales como Instagram, que es la nueva forma para poder ver teatro. No es ese teatro presencial al que estamos de esto, pero es presencial en estos canales, en las redes. Estamos convocando a un público y creo que a través de estos canales virtuales igual la gente se conecta con lo que pasa y también el otro hecho es que es en vivo, o sea, está pasando en el momento que tú lo estás viendo. Zoom, Instagram y otras plataformas virtuales han permitido que muchos artistas puedan continuar con sus creaciones artísticas. Una de ellas también fue la agrupación musical Grupo 5, que tuvo que adaptarse para poder continuar y no morir en el intento. Vamos 7 meses casi ya sin trabajar. Nos cayó como un balde de agua fría para todos. Todos los músicos, la gran mayoría, estamos haciendo otras cosas. Creo que ha sido algo muy duro. Después de una larga espera, el Ministerio de Cultura publicó la guía para reanudar las actividades artísticas en espacios públicos. Como parte de ella, se realizó la campaña Activando Cultura en la Concha Acústica en la región de Piura. Asimismo, hace algunos días se celebró el Día de la Canción Andina de manera presencial en el Teatro Municipal de Lima. Hoy también es un día especial porque más tarde desde el Gran Teatro Nacional también vamos a tener una primera actividad presencial, así que creo que es en este contexto complejo un motivo para alegrarnos de que nuestra cultura sigue viva. Me sentí como el pez en el agua, de poder estar en el escenario, y se ha quedado varios temas que había ensayado en mi repertorio, pero me di cuenta que ya era tarde y mi hija, que es la parte de la producción, Silvia, me decía, y ya tuve que cortar. Poco a poco se irán reaperturando diversos espectáculos para que pueda disfrutar de su artista favorito, porque la función debe continuar. Ancash, Apurímac, Cusco, para todos. Bien, veíamos en el reportaje un poco de cómo está la situación del sector cultural en el país a causa de la pandemia, pues es un poco devastadora. Hemos visto de que muchos cantantes han tenido que reinventar de alguna u otra forma, algunos han seguido el curso, pero también un poco cambiando y girando el tema de la música, el teatro, la danza y los conciertos en nuestro país. Pero también ahora vamos a hablar un poco de lo que está acarreando también la pandemia y es un poco también de la coyuntura política, es el alza del dólar en nuestro país. Un tema que está causando mucha zozobra, incluso también inestabilidad en la persona que tiene un negocio, es comerciante, por la misma situación en la que ha habido un incremento excesivo. Inclusive el dólar ha marcado una cifra histórica en nuestro país,
Y vamos a ver cómo esto también está afectando, cuáles son los motivos, así que todo esto nos lo explica nuestra compañera en el siguiente reportaje. Vamos a verlo. ¿Le están vendiendo el dólar? A 4. 4 soles. A 4 soles me están vendiendo. Durante las últimas semanas, el precio del dólar estadounidense ha alcanzado altos históricos. El pasado martes 22 de junio llegó al precio de 3 soles 98. Esto resulta una complicación, sobre todo a largo plazo, si esta tendencia sigue este camino. El precio del dólar también puede verse afectado por lo que ocurre en su país de origen. La incertidumbre que estamos viviendo ahora ya es máxima. Y cuando hay incertidumbre, una de las cosas que se activa es la especulación. Y sobre todo cuando estamos viendo que el precio del dólar, que en cierta forma es un precio referencial en la economía, el precio del dólar está con la tendencia al alza y un alza muy fuerte. Entonces, con esa tendencia se activan lo que se llaman expectativas, ¿no?, de que vaya a seguir subiendo, y eso impacta en el comportamiento de los empresarios, de los consumidores en general, de todos los agentes económicos en el país. A nivel local, el mercado espera con expectativa la proclamación del próximo presidente de la República, tras las elecciones presidenciales de junio, en la que se enfrentaron los candidatos Keiko Fujimori por Fuerza Popular y Pedro Castillo por Perú Libre, este último con más chances según el conteo de votos oficial. El tipo de cambio podría alcanzar cifras históricas dependiendo de los resultados de la segunda vuelta. El señor Castillo es declarado ganador, el cierre del dólar va a estar por encima de 4 soles sin ninguna duda. Y dependiendo de su discurso postelectoral, podría llegar pues a los 4 soles 30, incluso hasta los 4 soles 50. Que ha estado vendiendo a 3.89, 3.88 la semana pasada y ahorita está en un alza de 3.97. No estabiliza. La gente que tiene deudas en dólares, tenemos que estar sufriendo por eso, pues. Y es que la duda que genera por quién será el jefe de Estado por los próximos 5 años ha provocado que los peruanos tomemos medidas en plena pandemia. Lo que ha ocurrido en estos últimos días y hoy con mucho más intensidad es una sobredemanda de dólares. Tanto las familias como las empresas requieren dólares. ¿Por qué? Por la incertidumbre, por la inestabilidad, por el temor. 35, 30 soles, ahorita está 45, 50, hasta 60 está llegando la más grande. La palta está triple. Lo que es de la selva, por decir que traía con 15, 20, ahorita está 40, 50. Todo es caro, sumamente caro. Mire, ahorita tenemos la zanahoria, tenemos la papa. Mire, ¿la zanahoria cuánto ha subido? Mire, la zanahoria, este pedacito, 50 céntimos. Este es el panorama que se encuentra en los diferentes mercados de la capital debido al alza del dólar y que los peruanos debemos soportar a pesar de una pandemia. Asimismo, muy aparte del alza de precios en los alimentos de la canasta básica familiar, el aumento de precio en el balón de gas ha afectado a familias y en este caso a los vendedores de comida en los mercados. El combustible está muy fuerte, está demasiado. No tiene un precio ya estable porque la semana pasada me compraron un precio, en la semana creo que subieron hasta 2 veces. Siempre suben un sol 50, o sea, van subiendo. Es lo que más preocupa. Las elecciones presidenciales han sido muy controversiales, que hasta el momento aún no hay un ganador definitivo, e incluso acusan de fraude a un partido político. Todas estas irregularidades, todas estas trampas que se han hecho en la mesa. Completo todas las 24 regiones del Perú en protesta en contra de la señora y el Jurado Nacional de Elecciones, que hasta el momento no lo proclama como presidente de la República al maestro Pedro Castillo Terrones. Que le estamos pidiendo ya al Jurado Nacional de Elecciones que dentro de lo posible y lo correcto, dentro de eso, se apure en dar ya el resultado final de estas elecciones para acabar por lo menos parcialmente con esa incertidumbre, ¿no? Porque esto no debe seguir así, porque nos va a afectar a los ciudadanos de a pie.
Estos son los daños colaterales que han generado estas elecciones que aún no terminan y donde a los peruanos nos toca esperar los resultados aguardando un futuro estable para nuestro país en plena pandemia. Bien, continuamos en el programa. Hemos visto un poquito el tema de la economía, las finanzas también. Cuán importante también ahorita es ahorrar, seguir progresando, porque a pesar de todas las circunstancias difíciles, adversas que podamos estar pasando, siempre es bueno dar la mejor cara que tenemos, una sonrisa, una alegría, ya que, como quien dice, trabajamos, sudamos la gota gorda para poder seguir trayendo el pan a casa, aquellos que son padres de familia, en otros casos aquellos que siguen emprendiendo, sigan haciéndolo para adelante y que nada los pare. Pues ahora también vamos a hablar el tema de la salud, porque la salud es importante. Y como así la pandemia puso en números rojos la economía que hemos visto hace poco nomás en los 2 reportajes anteriores, vamos a hablar sobre la salud. Y es que ya el proceso de vacunación está avanzando en nuestro país, gracias a Dios, y a todo el apoyo logístico que el Ministerio de Salud ha estado colocando a lo largo de todos estos meses en los cuales se vacunó a las personas mayores, luego a las personas de 60, 50, hace poco nomás también pues se ha aperturado ya la norma en el Congreso para que puedan estar incluyendo a más personas dentro de la lista de vacunados, entre ellos 12 años. Así que vamos a ver también cómo ya es el proceso de vacunación para las mujeres embarazadas. Y si tú tienes algún familiar, tal vez tu mamá, tal vez tu hermana, tal vez tu tía, que está en el periodo de gestación, es también importante que se vacune. Ojo, vamos a también a desmentir algunos mitos que se han estado filtrando a través de redes sociales, que hay que decir que, valga en verdad, son noticias falsas, son fake news. Así que vamos a verlo en este siguiente reportaje, cómo es el proceso de vacunación en las mujeres embarazadas. Las personas embarazadas tienen más probabilidades de enfermarse gravemente a causa del COVID-19, a comparación de una persona que no esté en periodo de gestación. Si está embarazada, puede vacunarse contra el COVID-19. Vacunarse durante el embarazo puede protegerla de enfermarse gravemente de este virus. Si tiene alguna pregunta acerca de la vacunación, puede conversar con su proveedor de atención médica que podría ayudarle, aunque no es necesario hacerlo para poder vacunarse. En la actualidad, no existe evidencia de que alguna vacuna, incluida la del COVID-19, cause problemas de fertilidad en mujeres o en hombres, ni problemas para lograr el embarazo. Los CDC no recomiendan realizarse una prueba de embarazo de rutina antes de vacunarse contra el COVID-19. Si está tratando de quedar embarazada, no es necesario que evite el embarazo luego de vacunarse contra el COVID-19, como con todas las vacunas. Los científicos están estudiando detenidamente las vacunas contra el COVID-19 para detectar efectos secundarios e informarán sus hallazgos a medida que estén disponibles. Buenas tardes, muchas gracias. Se han hecho una serie de estudios sobre el riesgo de enfermedad grave por COVID-19 comparado con las mujeres del mismo grupo de edad. Es obvio y si se ha mencionado que existen cambios inmunológicos, cambios funcionales que se producen en el organismo de la mujer por las demandas metabólicas del producto del embarazo. Esto puede ser incrementado con la existencia de comorbilidades. Sobre todo, cabe destacar la obesidad, la hipertensión, cardiopatías, diabetes. Estas comorbilidades más el embarazo la hacen de mayor riesgo en el caso de COVID. La gestación no es una contraindicación para el uso de vacunas. Ya se mencionó, existe en el esquema de Perú vacunaciones y están priorizadas las gestantes, incluyendo vacunas contra el tétano, difteria, hepatitis, influenza. Es evidente que los beneficios son mayores que los riesgos al evitar que la mujer se enferme. Debemos reconocer que las gestantes son una población de riesgo que pueden tener complicaciones y, por supuesto, mayor posibilidad de necesitar ser hospitalizada, llegar a emergencia y llegar a cuidados intensivos. La programación de tu vacuna se hará según el nivel de riesgo del lugar donde vives y tu edad. Cuando sea tu turno, ten en cuenta las siguientes recomendaciones. Antes de ir, es importante que te encuentres en buenas condiciones de salud. Si presentas síntomas de sospecha de coronavirus, no podrás vacunarte, de acuerdo a las directivas sanitarias establecidas. Camino a vacunarte. Usa mascarilla
para ir hacia tu centro de vacunación y asegúrate de llevarla correctamente, según las indicaciones de las autoridades de salud. En tu centro de vacunación pasarás por una evaluación médica previa para determinar si tienes alguna comorbilidad y se te dará algunas recomendaciones para la aplicación de la vacuna. Después de vacunarse, prepárate para posibles efectos secundarios, como dolor muscular, ligera hinchazón o enrojecimiento en la zona de inyección, dolor de cabeza o malestar. Estos desaparecerán entre las 48 a 72 horas de haber recibido la vacuna. Desde el establecimiento penitenciario Anexo Mujeres de Chorrillos en Lima, la licenciada Gabriela Jiménez, directora de inmunizaciones del MINSA, señaló que los trabajadores del INPE se encuentran en alto riesgo de contraer el COVID-19, por lo que es necesario protegerlos. En este penal se vacunó a 1.094 personas, con la presencia del director de la DIRIS Lima Sur, Alberto Tejeda Conroy, y la jefa del INPE, Susana Silva. El INPE manifestó que la vacunación de la población penal a nivel nacional responde a los lineamientos del MINSA y de acuerdo a la disponibilidad en el stock de las vacunas contra el coronavirus. En aquella oportunidad, Silva manifestó también que los objetivos son vacunar a toda la población penal y a los trabajadores del INPE, debido a que cumplen una función en primera línea. Mientras que en el sector privado, las vacunas contra el COVID-19 que adquieran las empresas privadas para su importación al Perú deberán ser distribuidas gratuitamente, pero los trabajadores de estas compañías podrán ser priorizados en el proceso. Según lo establece un decreto de ley, las dosis deben ser puestas a disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos, la CENARES. La norma indica que el Poder Ejecutivo, a través del MINSA, autorizará al sector privado en un plazo no mayor a 7 días calendario, presentar el expediente de la importación o adquisición de la vacuna contra el COVID-19. El sector privado deberá poner dicho expediente a disposición del Centro Nacional de Abastecimiento de Recursos Estratégicos. La distribución de la dosis será gratuita en todo el territorio nacional, conformidad a la ley. El proceso de vacunación contra el COVID-19 en el Perú avanza de forma rápida y cada vez se van incorporando más rango de edades y grupos poblacionales al plan de inmunización a nivel nacional. Recientemente, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, anunció el inicio de la inoculación para pacientes con cáncer y VIH. Agradecemos a todas las personas que nos acompañan y que voluntariamente han decidido asumir este reto, diciéndole a la sociedad, aquí estamos, que eso es no solo un derecho de protección, sino es un ejemplo de vida que nosotros saludamos y agradecemos. Días previos, el Ministerio de Salud había anunciado la creación de un padrón oncológico que permitirá vacunar contra el coronavirus a las personas que padecen de cáncer en todo el país, del mismo modo con los ciudadanos con VIH. Para este proceso, los establecimientos de salud públicos y privados que presten servicios oncológicos deberán solicitar a la Dirección de Prevención y Control de Cáncer del MINSA un usuario para poder ingresar los datos de sus pacientes. Este grupo, por ser de alto riesgo, sería vacunado en los hospitales donde reciben atención a sus problemas de salud. Esto facilitará una mejor identificación de estas personas por parte del personal sanitario que los atiende. Asimismo, hace unos días, el titular del MINSA anunció la llegada de más lotes de vacunas del laboratorio Pfizer para la primera semana de julio y así reforzar el proceso de vacunación que lleva adelante el gobierno. Veíamos el proceso de vacunación en las mujeres embarazadas, también ya están que se abren los periodos para personas con cáncer, incluso con VIH. Así que es importante que se esté avanzando a pasos acelerados el proceso de vacunación ante una tercera ola que ya algunos expertos, analistas, pues ya lo están previniendo, ¿no? Así que es importante, mientras más población vacunada tengamos es mucho mejor. Ahora hablando también, hemos hablado un poco de lo que es la pandemia en este contexto gigantesco en el cual todo el mundo se encuentra. Vamos a hablar y vamos a cambiar un poco el tono del programa, que es la crisis de las oportunidades. Porque a pesar de que todo quizás en el 2020 a comienzos de año estaba todo viento en popa, llega el COVID y quizás algunos comercios
Particularmente he conocido algunos de ellos han quebrado, otros han cerrado por completo, otros quizás tuvieron que cambiar, girar el rumbo del barco de sus negocios. Así que vamos a ver cuán importante también es seguir invirtiendo, cuando también hemos visto el tema de los negocios que, a pesar de que han cerrado, se han puesto en línea, y quizás si tú tienes un negocio en línea te puede ayudar el siguiente reportaje, ya que también tenemos entrevistas con Rodrigo Pérez, quien es un consultor de marketing, director de marketing en una empresa particular que él tiene, y cómo él también le ha sido afectado el tema de la pandemia y luego cómo ha sido post pandemia, porque también después de este periodo salir de la cuarentena ha hecho de que más personas se sientan atraídas por poner su negocio en el mundo digital. Así que vamos a ver el siguiente reportaje. 2020 fue el inicio de un gran año para los inversionistas y comerciantes en nuestro país, hasta la llegada de marzo y con ello el primer caso del COVID-19. El expresidente de la República, Martín Vizcarra, anunció el comienzo de la cuarentena e inmovilización social y puso en emergencia la salud, y con ello la economía de nuestro país se vio en números rojos por varios meses. Es ahí donde la creatividad fue el principal motor para reactivar poco a poco la economía, y con ello nacieron los nuevos emprendimientos, un periodo llamado la crisis de las oportunidades. Uno de ellos es el emporio comercial de Gamarra, el cual enfrentó la segunda fase de reactivación económica. Con ello, varios puestos de trabajo, talleres, confeccionistas volvieron a trabajar, y algunos de ellos tuvieron que cerrar sus tiendas físicas para colocarlas en línea, además de ampliar la oferta y la demanda, en algunos casos con grandes beneficios como el aumento de sus ventas en porcentajes reconocibles. Según un estudio de Datum realizado en diciembre del 2020, dio como resultado que en el mes de noviembre el 55% de peruanos trabajaría en un emprendimiento propio, a diferencia de septiembre, con solo un 36%. A su vez, el 42% inició su emprendimiento durante el COVID-19, con un motivo principal de necesidad más que por un gusto, que representó el 60%. Conversamos con Rodrigo Pérez, quien es director de marketing, para hablar sobre las barreras que encontraron los negocios para emprender en el mundo digital. Teníamos muchas demandas, muchos intereses, muchas intenciones de empresas o emprendimientos que querían posicionarse en el mundo digital, ¿no? Pero había una barrera, ¿no? Y la barrera era la económica, ya que no había un presupuesto definido pues para empezar, para pensar en una estrategia de marketing digital, ya sea para comprar, por ejemplo, un dominio o implementar una plataforma web, o, bueno, lo más básico, ¿no? Pagar los honorarios de un asesoramiento digital. No tenían planificado esto, entonces esa era la barrera un poco que no permitía pues poder complementar los planes, las estrategias dentro de un emprendimiento o una empresa, ¿no? Esta brecha digital hizo cuestionar a los emprendedores la importancia de colocar su negocio en línea con el objetivo de generar ingresos y girar el rumbo, así como la visión de sus negocios. Esto, a partir de la pandemia, ha permitido esto, que los emprendimientos y las empresas pues de una manera muy violenta puedan pues conseguir, o en este caso financiar, una capital para lo que vendría a ser pues reinventarse digitalmente, ¿no? Y esto ha permitido pues una demanda en diferentes rubros, pues ya sea pues en creaciones de páginas web, en agencias creativas, en agencias de marketing, en agencias de diseño gráfico, agencias comunicacionales, ¿no? De comunicaciones para el desarrollo de piezas publicitarias, ¿no? Ya sea gráficas, ya sea videos, spots televisivos y diferentes, ¿no? Diferentes piezas que permiten pues que la comunicación sea más efectiva. Un grupo de arequipeños son claro ejemplo del talento y habilidad. Cambiaron el rubro de su negocio por el de productos de prevención para la COVID-19. También en las diferentes provincias y rubros de la economía tenemos el ingenio de varios compatriotas, ya que se trata de generar ingresos y sobrevivir a la cuarentena obligatoria por la COVID-19, y tras ella fueron miles los emprendimientos en las diferentes ciudades y el mundo que se han visto obligados a reinventarse. Previo al confinamiento por la pandemia, estaban evocados a determinados emprendimientos, pero por la situación optaron por variar sus productos y servicios.
Por otro lado, tenemos las startups, las cuales también son generadoras de oportunidades por las diferentes propuestas económicas que plantean. El gerente de relaciones con desarrolladores para Google, Francisco Solsona, informó al peruano que 65 startups de habla hispana desde el 2016 han sido apoyadas por el Google for Startups Accelerator LATAM. A pesar de la emergencia sanitaria, es un excelente momento para emprender, asegura Solsona, pero también es un buen momento para buscar trabajo. Los fondos de inversiones extranjeros y de América Latina siguen creciendo y se hacen inversiones récord, es lo que comentó. Y la gran pregunta de esta coyuntura es, ¿cuáles son los retos en la pandemia? Solsona aseguró que hay 3 lecciones claves. La primera es que los emprendedores deben enfocarse en la parte humana. Segundo, los emprendedores deben innovar para acercarse a su público con lanzamientos que cumplan sus necesidades. Y finalmente, se debe ser cuidadoso con los gastos y aprender a ahorrar donde se pueda, enfocándose en las prioridades. Post pandemia, pues ha realizado un incremento, ¿no?, de los asesoramientos digitales. En mi caso, también, ¿no?, el número de empresas ha crecido, ¿no? Pero si hablamos de rentabilidad, pues los costos, en este caso los presupuestos, tendrían que haberse ajustado un poco más dada la coyuntura, ¿no?, dada la coyuntura del riesgo de capital que cada empresa empezaba, ¿no? Al inicio de pandemia era difícil, pero ya progresivamente esto ha ido incrementando, ¿no?, por el mismo hecho de su presupuesto de la capital, ¿no?, buscar un financiamiento para esto. Reinventarse es la palabra de moda dentro del mundo de la economía. Es el momento indicado para dar ese paso y adentrarse dentro del mundo del emprendimiento propio. Bien, hemos llegado al final del programa, hemos tenido harta información que compartirle a cada uno de ustedes, así que ustedes pueden seguirnos también y pueden darle like, compartir este video para que muchas más personas pues, puedan estar informadas y, ¿por qué no?, amanecer cada día con buena información y con un buen café. Así que los esperamos el siguiente programa. Chau, chau, conmigo será hasta la próxima.